Malas noticias o buenas noticias. Para unos, esta enfermedad del COVID se ha convertido en una buena noticia. Para otros, es una mala noticia. Dirán la mayoría de los que me están en este momento dado escuchando. ¿Por qué es una buena noticia o por qué es una mala noticia? Bueno, nunca ha sido una buena noticia el que haya enfermedades, como es en este caso la pandemia, porque realmente ha aumentado el número de muertes o de gentes que se encuentran en un estado difícil de su persona. Y por otro lado, también la COVID ha pegado mucho a la economía. Entonces, ¿dónde está lo que es bueno? Me comentaba un amigo, le dije, oye, ¿cómo te ha ido con el tema del COVID? Y me dice, mira, Alfonso, te voy a hablar claro. Para mí, excelente. A ver, ¿cómo está eso de que excelente? Eres la primera persona que me dices eso. Entonces me dice, no, sí, dice, me estaba yendo muy bien en mi negocio. Tenía ya prácticamente todo vendido. Podía vender más e iba incrementando las ventas. Pero, ¿sabes qué me estaba pasando? Ya no estaba creciendo. Ya no sentía ese deseo de cambiar, de mejorar, de ir hacia adelante. Todos los días eran comidas con amigos. Y si eso me hizo reaccionar, y me hizo reaccionar fuerte. Prueba de ello es que si no me muevo, en este momento puede quebrar mi negocio. Pero repito, me decía él, ha sido para mí una buena noticia, para mí. Fue muy concreto al decírmelo, que para él era una buena noticia porque lo había hecho que saliera de su letargo, saliera de aquel momento de confort. El día de ayer tuve 3 experiencias. Las experiencias fueron en 3 lugares diferentes donde yo era el cliente. En una de ellas llegué a querer comprar un servicio. Las personas estaban en un sillón, recostadas, platicando con amigos, y la otra persona que supuestamente era la encargada de atender ese servicio no estaba. Y nadie se levantó a decirme qué quiere y qué no quiere. Pues dije, oye, oiga, ¿quién es la persona que atiende aquí? Espérese a que llegue la señorita. ¿Dónde está la señorita? No, pues es que ahorita está atendiendo otro asunto. Bueno, que no es la encargada de atender precisamente esta situación. Espérela. Ya al rato llegó. Tuve también otra experiencia. Llegué a una tienda de abarrotes y les pregunté, ¿tiene usted un refresco de dieta? Me dice, no, ya no hay. Oiga, ¿me permite ver en el refrigerador? Probablemente lo haya. Ahí véalo. Pues llegué, abrí el refrigerador y allí estaba el refresco que yo estaba pidiendo. Le dije, oiga, ¿sí se encuentra aquí el refresco? Ah, sí, vale tanto. Ni siquiera se levantó, ni siquiera se paró ni nada. Tuve que llegar y decirle, aquí está el dinero. Después fui a otro lugar a adquirir un servicio. Y eso fue en un lapso, les quiero decir, de 4 horas. Es adquirir un servicio. Le dije, oiga, vengo a pagar las cuotas de este servicio que me hacen en casa, el servicio mensual. No, aquí no lo puede pagar.
¿Por qué no? Pues siempre le he pagado aquí, me he dado facilidades, toda la gente viene y aquí paga. Sí, pero ya cambió. Ya esto se hizo una cuestión, son políticas nacionales y solamente puede pagar donde usted inició el servicio. Oye, pero son los mismos. Lo mismo me da que pague aquí que pague allá. No. Y por favor, ahí está una persona atrás de usted. Así, en seco, en seco. Ya no quiero contar algo más cosas. Desde luego que he tenido buenos servicios. Pero yo me hago una pregunta que todos nos estamos haciendo y se las hago a ustedes. ¿Dónde inicia la crisis? La crisis no inicia en el COVID. La crisis ya estaba en esas gentes que atendían este negocio. ¿Por qué? Porque anteriormente podían vivir así, con ese genio, vamos a decir, con esa forma de no atender. Ahora llega el COVID y dice, la crisis se vino muy dura. No, pues ¿cómo no se va a venir todavía más dura? Si ve cómo estás tratándome, no lo dije, desde luego, cómo estás tratándome. Y si de 4 negocios, 3 hubo ese mal servicio de parte de cada uno de ellos, imagínense qué porcentaje en la ley de probabilidades. No creo que le haya atinado los 3 que daban mal servicio. ¿Y saben qué pasa? La gente a veces piensa que el negocio vende solo, o que vende la esquina, o que vende a veces el tiempo en que has estado allí. Y no es así. Lo que vende realmente es la persona. Prueba de ello es que cuando te llega tu competencia, pues te barre. Lógico, en uno de estos de los servicios, pues no había otra manera más que allí. Pues me tuve que aguantar. Pero ¿qué pasa cuando a esa persona le llega la competencia? Pues nadie va a ir allí. ¿Y a quién le van a echar la culpa? Le van a echar la culpa a la crisis. No es la crisis, es tu crisis. Tu crisis por falta de preparación, tu crisis por no entender lo que significa el cliente. Ya lo hemos comentado, el cliente tiene que ir de un estado A a un estado B de mayor felicidad. Y desde la entrada, tú tienes que estar preparado internamente para recibir al cliente, y cada cliente que llega a ti, tienes que buscarlo con alegría y con felicidad, porque es alguien que te va a traer a ti algo y tú le vas a devolver. Por eso que te va a dar, tú le vas a devolver también un muy buen trato y vas a buscar que sea feliz. Pero ¿cómo hablamos de crisis? O más bien, cuando estemos hablando de crisis, hablemos primero si nuestro negocio no tenía crisis ya desde antes. Nada más faltara algo así como el efecto dominó, que nada más te tiraron tantito y ya. Entonces, este momento, como decía el amigo, te debe de servir a ti para hacer una reconversión, un cambio dentro de tu actitud, dentro de tu negocio. Te está diciendo, estás mal. Pues así quiero estar. Pues así mal vas a estar. Pero hay otros que dicen, bueno, yo quiero cambiar, dígame cómo. Pero también mucha gente quiere que se le diga cómo. Y pues muchas veces la estructura del negocio que es, pues requiere más asesoría. También requiere de que esa asesoría pues tenga una reciprocidad. Imposible que todo sea de carácter gratuito. Y así estamos acostumbrados a una rutina constante, porque en esa rutina hemos sobrevivido. Estamos viviendo una zona de confort, donde no nos importa si contratamos a una muchachita o un estudiante. Sobre todo contratan mucho lo que es mujeres para atender un mostrador. Desde luego el género femenino siempre es más bello,
¿Qué sucede? Sí, pero no la prepararon para ver el cliente. Le dijeron, apréndete esto, el artículo vale tanto y y así es como lo vendes. Si lo quieren, bueno, y si no, no. Y olvídense, y ese es un momento. Hay otros momentos donde nadie se aparece. He ido a algunos bancos, no todos, no digo, hay bancos que tienen muy buen servicio, pero hay otros bancos que todos están viven como enojados de lo que están haciendo, enojados. Les notas como diciendo, soy una molestia como cliente para llegar, y todavía no he tratado nada, Todavía dijéramos, oye, ya empezaste a tratar, pues, o soy una persona difícil, espero no serla. Pero esto voy a lo objetivo, no me estoy refiriendo ni a un lugar en específico, pero sí estoy diciendo en general. Entonces el COVID, como decía y repito lo que decía este amigo, te debe de servir. ¿Para qué? Para cambiar. Te debe de servir para mejorar en tu vida. Te debe de servir para ver dónde están tus errores. Te debe de servir para renovarte y decir, así no puedo vender, ahora puedo vender. Contrariamente a lo que estos servicios, hubo algunos casos de restaurante que inmediatamente se movieron a dar el servicio casa por casa y hablar por teléfono, hasta enviar degustaciones y todo. Le buscaron, crearon, no se quedaron en, ya vino el COVID y ya no tengo nada que hacer y ya estoy quebrado. Entonces, el servicio es la base, pero ese servicio que es importante para la gente, véanlo desde que entre. Miren, hay algo que voy a comentar después con mayor amplitud. Cuando alguien va a un negocio, necesita tener 5 experiencias positivas. Primero, que sea visual. Segundo, que sea auditivo. Tercero, que sea sensorial. Y sensorial también tiene que ver el tacto, el gusto y el olfato. Y si no es así, siempre estamos adoleciendo de ser un servicio importante y de calidad total. Ya hablaremos de esto, sobre este tema. Aquí la idea que quiero dejar ahora en ti es que mejores tu servicio, mejores tu actitud, mejores todos los días. Es una oportunidad para que cambies, La gente que es exitosa no está quejándose, está siempre pensando en qué va a ser, cómo va a evolucionar, cómo se va a transformar. Y la gente que le va medianamente o le va mal, siempre está con la idea de que voy a ver si cambian los tiempos. ¿Y cuándo cambias tú? Te deseo lo mejor y que hagas feliz a tu cliente, a tu consumidor, a las personas que están al lado, porque siempre y en todo momento te estás vendiendo. Que tu crisis no sea la crisis de los demás, que tu crisis la superes. Te deseo lo mejor. Soy Alfonso Gutiérrez Martín, de Universidad Transformación de Vida. ¿Cómo se suceden los grandes cambios? Nosotros y muchos nos hemos forjado en la cultura del esfuerzo, es decir, en la cultura de échale ganas, ve más adelante, trabaja más duro, dale más, ve, ánimo, levántate más temprano, no importa que llegues más tarde, pero lo importante es que en tu vida estés luchando y esforzándote y vas a alcanzar tus metas y vas a alcanzar tus propósitos. Ese es el lenguaje común. Y me dirán ustedes, bueno, ¿qué tiene de raro que digas que soy de la cultura del esfuerzo, que he hecho mi dinero trabajando muy fuerte con el sudor de mi frente, que soy una gente muy responsable, soy una gente muy dedicada, soy una gente muy entregada y hago mi trabajo y me va bien en mi trabajo? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿O qué otra cosa hay de diferente? Se ha demostrado que hay 4 etapas
de progreso en la persona. Uno es la etapa que se llama de víctima. La segunda es la etapa de despertar. La cuarta es la etapa de la intuición. Y la tercera es la de la intuición y la cuarta es la de la inspiración. A ver, ¿en qué consiste eso? Que en la medida, aquí cuando tú eres el esfuerzo, a través del esfuerzo tú vas cambiando y vas mejorando y haces un gran esfuerzo. Pero a través de cuando entras al despertar, que entras a la visualización, que ya hemos visto algo sobre esto, cuando entras a la etapa de visualizarte, es decir, de crearte tú mismo, y crearte tú mismo significa entrar a un estado que le llaman el estado alfa. A ver, vamos explicando esto porque si no nos vamos a entender, o yo no me voy a explicar bien. El estado alfa, hay estado alfa, estado beta, estado delta, estado teta, y ahora hablan también del estado gamma. El estado beta es el estado consciente. Como ahorita estás en un estado consciente, es tu frecuencia, tienes un nivel de frecuencia. El estado delta, del estado beta, es un estado de hipnosis, pero que todavía tiene cierto nivel de conciencia, todavía no te terminas de dormir. El estado delta es cuando estás ya casi dormido. Y los estados gamma son estados ya de mayor profundidad. Pero si lo tienes que saber trabajar para no quedarte nada más en el sueño. Entonces, cuando estamos en estado alfa, es decir, cuando tomamos una actitud prácticamente casi de sueño, nuestras ideas entran más fácil a nuestro cerebro inconsciente del que hemos hablado, de que procesa el 95% de nuestras decisiones y el que elabora todo. Entonces, ¿qué haces? En cierto modo, tú manipulas tu cerebro para construirte más rápido. Te voy a poner un ejemplo. Tú dices, yo quiero tener $1,000,000 en 5 años. Por ejemplo, puedes decir eso. ¿Qué haces? En un estado consciente, tú lo dices, declara y di para que la traigas. No lo vas a traer. No lo vas a traer. Pero si entras a un estado que le llama el estado alfa, donde estás en hipnosis, todas las ideas que tú estás diciendo se van a ir prácticamente al inconsciente. Y el inconsciente sí puede elaborarlas. Hay una relación de 1 a 4 millones. Entonces, es increíble la relación tan fuerte. Unos hablan de 4 millones, otros hablan de 1 millón. Pero bueno, de todas maneras, la diferencia es muy grande. Entonces, cuando tú generas tus deseos dentro de una etapa en estado alfa, más rápido se suceden los cambios. Entonces, la cultura del esfuerzo, que es en la primera etapa, la etapa de víctima, es muy diferente a la etapa de despertar, porque tú puedes crear la persona que quieres ser. Y la persona que quieres ser, la creas acá, con tu imaginación, visualizando, la creas acá, en tu cerebro. Es decir, decirle, yo soy una persona audaz. Si era miedoso, le voy a poner, yo soy una persona audaz en 3 meses. Yo soy una persona audaz en 3 meses. Y empiezas a sentir toda la audacia en tu cuerpo. Te sientes audaz, te vives audaz y te imaginas cómo serías siendo audaz. Empiezas a trabajar, tu cerebro empiezas a trabajar. Yo, Alfonso, soy audaz en 3 meses. Yo, Alfonso, en presente, soy audaz en 3 meses. Yo soy audaz en 3 meses. Y te empiezas a imaginar como una persona audaz. ¿Y cómo serías como persona audaz? Lo tienes en tu mente, en tu cerebro. Y das gracias. Y sientes que ya tienes, que ya ese Pedro, ese Juan, ese Francisco, ese Alfonso,
esa Rebeca ya es audaz y empiezas a crear, los circuitos neuronales empiezan a crear a un Pedro, a un Juan, a una María como gente audaz, pero lo crees en él, das gracias porque ya lo tienes y crees en él, pero lo crees desde el fondo y así vas todos los días. No se duda, no se duda, no se duda, no se duda. Al inconsciente no le gusta que tú dudes. Entonces tienes que trabajar ese aspecto en tu vida. Tienes que trabajarlo y trabajarlo y trabajarlo y trabajarlo. Yo soy audaz, yo soy. Puedes decir, yo tengo $1 millón en 5 años. O tengo $5 millones en 5 años. Y empiezas a trabajarlo en tu mente y empiezas a trabajar cómo se vería una persona, cómo serías esa persona de $5 millones. Sientes que ya tienes esos $5 millones, haces que vibre tu cuerpo, que vibren tus células, que lo tienes aquí, ya tienes ese dinero. Das gracias y sientes que lo tienes y tu cerebro empieza a trabajar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Dice, no, yo prefiero trabajar, yo no creo en esto que usted me está diciendo. Bueno, les he comentado que esto es el trabajo que hacen los directores generales o CEOs en Estados Unidos y en algunos lugares también aquí de México. Y es como transforman y crecen más rápido las empresas. Luego entras a un estado de intuición, que es aquellas personas, como fue el caso de Steve Jobs y mucha gente, que intuye, esto me va a funcionar, ya sea a través de un sueño, a través de algo, que dicen, pues sobre todo se da en los momentos que estás más feliz y que estás en paz, y donde de repente te viene una idea genial. Nada más tienes que pescarla al vuelo, porque se va, Pescas una idea. Esto es, ¿qué es la intuición? Es captar de una manera inmediata la verdad de algo. Captar de una manera inmediata. No dices, es que soñé esto y que tengo que hacer esto y esto y esto otro. No, te dice la intuición, haz esto. Y es la manera como muchos negocios se han hecho grandes, porque intuyen eso. Hay un esquema que se llama soluciones creativas, que se generan en las empresas, soluciones creativas. Y eso tienen toda una metodología que se basa en que vas a tener una intuición, cómo entrar a un mundo de una intuición para salvar tu negocio y salvarte en los momentos de crisis, que es lo que están haciendo ahora los que van más adelante. Esos dos, visualización. Y la cuarta viene siendo la inspiración. Hay gente muy inspirada. Te puedo decir, a lo mejor el ejemplo me fui muy lejos, pero el de Jesús. Él no necesitaba metas ni propósitos. Él era la inspiración, Él era. Cuando tú llegas a un momento donde ya no necesitas decir qué tienes que hacer, sino ya lo haces por inspiración. Te inspiras, es como una inspiración, llámale divina, una inspiración universal que tienes. Hay gentes que llegan a ese nivel, son muy pocos, a través de la inspiración, y lo logran todo, porque lo sienten en sí mismos. Lo sienten en sí mismos, lo viven, ya son ellos. No es fácil comprender, pero lo que sí es, lo importante de esto es que creas en ti y que utilices estas metodologías que yo estoy dando. Y de esa manera puedes tú crear. Cambia tu persona y entonces cambia más rápido. Les comentaba el ejemplo del deportista. Los deportistas de alto rendimiento, los que son mejores, dicen, no, mientras hago el esfuerzo, mejor voy creando mi personaje. Y luego a lo mejor intuyo ciertas jugadas o ciertas cosas que puedo hacer para mejorar y le llevo ventaja al de la cultura del esfuerzo. No que sea mala la cultura del esfuerzo, pero que hay algo mejor. Y esos son los que ahorita muchos de ellos tienen éxito porque siempre piensan que pueden ir adelante. Te deseo lo mejor y espero que estas ideas te sirvan de mucho. Muy amables, gracias por participar aquí. Te agradezco tus comentarios.
Cuéntame tu pasado y podré predecir tu futuro. Soy Alfonso Gutiérrez Martín, de Universidad Transformación de Vida. Sí, es real. Si tú me cuentas tu pasado, yo puedo predecir tu futuro. Porque si me cuentas tu pasado y te quedas en el pasado, y te quedas en los pensamientos y las creencias del pasado, ¿qué cambios vas a tener en tu vida? Tú ya sé cómo vas a actuar en el futuro. Vas a actuar con tu pasado. Porque es cuando nuestras conductas son repetitivas. Es como aquel que dice, mira, si me caso con fulanito, que me dijeron que es un borrachales, yo lo voy a cambiar. Me dicen que es un flojo. No, yo lo quiero mucho y vas a ver, mamá, papá, que lo voy a cambiar. Yo lo cambio porque yo lo cambio. ¿Y cómo lo vas a cambiar? ¿Cómo? Nosotros trabajamos programas, lo hemos comentado muchas veces, trabajamos programas mentales en la época de nuestra infancia y que quedaron en nuestro inconsciente. Nos programaron para ganadores, nos programaron para ser perdedores, nos programaron para ser una persona inteligente, nos programaron para hacernos sentir tontos, nos programaron para dedicarnos al servicio, nos programaron para ser muy egoístas, nos programaron para odiar a la otra persona, nos programaron para amar al otro. Estamos llenos de programas. Entonces, cuando aquella muchacha que está muy enamorada de su novio dice, yo lo cambio, no me importa, yo sé cómo cambiarlo. ¿Cómo lo cambias? ¿Cómo lo cambias? Si son programas que están muy adentro de su persona, son programas que se convierten prácticamente en una adicción. No me digas que lo vas a cambiar. ¿Cómo lo vas a cambiar? ¿Sí? Está pegado completamente como sarro directamente a las paredes. ¿Sabrás cambiarlo? En esta vida, nada más, la única persona que puedes cambiar eres tú mismo. Yo puedo ayudar a que tú sientas la necesidad de un cambio y que pidas ciertas técnicas que te puedan ayudar para que puedas cambiar. O yo te doy ciertos pensamientos que considero yo positivos que puedes llevar a la vida para que tú cambies. Pero si tú no quieres, no cambia. Es más, a veces no es que no quieras, no sabes cómo. Porque las conductas, y aprendamos esto, son repetitivas. Sí, dice, mira, ya está cambiando. No. ¿Y sabes cómo lo notas? En el lenguaje. Cuando la persona cambia su lenguaje, es decir, ya no dice, por ejemplo, déjenme decir una frase, usa mucho la palabra, por ejemplo, tú eres un maldito. Tú le quieres quitar lo grosero o lo ofensivo o lo negativo que es aquella persona, y ella te dice, llega y te dice, eres un maldito, pero ya cambié. ¿Cambió? En la sintaxis te digo un ejemplo muy sencillo, muy simple para decir, ¿cambiaste? No. Cuando la gente cambia sus verbos, sus sustantivos y sus adjetivos, o usa más esos verbos, otros verbos, usa más otros sustantivos o usa más otros adjetivos. Nuestras conductas son repetitivas. No cambiamos. Cambiamos cuando realmente nosotros queremos realmente hacer un esfuerzo por transformarnos. ¿Pero qué? ¿Vamos a cambiar? ¿Queremos cambiar? A veces hay el ejemplo de Judas, recuerdo. En ese ejemplo, pues no hubo prácticamente ningún cambio. O si lo hubo, algo ha de haber habido, porque al final hubo arrepentimientos, ¿no? Al final hubo arrepentimiento, pero ya cuando se colgó. ¿Pero qué pasó?
no deseo cambiar. ¿Y las gentes? ¿Qué hacemos? Nada. Nuestras conductas son repetitivas. Nosotros no cambiamos. ¿Por qué? Porque ya traemos nosotros programas internos. Y esos programas internos nos están diciendo cómo te vas a comportar en un futuro. Entonces, no le juegues al mago. Si tienes la capacidad de hacer cambiar a una persona, piensa primero cómo lo vas a hacer. Sé realista. Piensa cómo lo vas a hacer. Porque no es fácil. Es decir, tú puedes predecir con el que te vas a casar o con la que te vas a casar muchas cosas. Y mucho tiene que ver, bueno, el truco normal es cómo fue tu crianza en los primeros años. Y casi siempre es de acuerdo al comportamiento del papá y la mamá. Pero muchos no fueron criados, como fue mi caso, completamente con el padre y con la madre. Fui criado con mis abuelos también. Entonces allí empieza a haber variantes, o alguien lo manda con una tía. Entonces vienen entrando otros programas en el ambiente y entonces allí cuesta un poquito más trabajo predecir, pero no tanto, porque al final de cuentas somos una misma cultura. Entonces predice el futuro, nada más con tantito que conozcas el pasado. Yo le decía a los novios o a las novias en una época, les decía, pues ¿cómo va a ser tu marido? ¿Cómo va a ser tu esposa? Pues muy sencillo, fíjate cómo es tu papá y cómo es tu mamá y cuáles son los rasgos que más adopta, los del papá o los de la mamá. Casi es inevitable, es prácticamente inevitable, porque ¿de quién más recibió los programas donde vivías en una etapa prehipnótica? Entonces, ¿puedes predecir el futuro de una persona? Sí lo puedes predecir el futuro de una persona si conoces su pasado. Ya cambié. Acuérdate que el cambio viene desde dentro, no viene desde fuera. Dices que ya en la empresa me comporto de manera diferente. Sí, se llaman conductas autónomas, pero no va desde el fondo de tu ser, no va desde el fondo de tu ser ese cambio. Predícete a ti mismo, pero predícete de qué manera. Y si soy así, en el futuro quiero ser de otra manera. Y ya te he dicho varias veces cómo transformar tu manera de ser para que ese pasado no se proyecte en tu futuro, sino que en ese pasado empieces a crear un futuro para que vivas un gran presente y un presente feliz. Soy Alfonso Gutiérrez Martín, de Universidad Transformación de Vida. No predigas tu futuro desde el pasado. Cambia tu futuro, transforma tu futuro desde el día de hoy. Lo mejor.